muchas veces pienso y me pregunto, ¿no? Y si hubiese tenido plata, creo que hace algunos años predicamos sobre esto, ¿qué hubiese pasado si tenía plata? Porque el que estaba pidiendo allí le estaba exigiendo alguna ayuda. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy. Y siempre la pregunta fue, ¿y si tenía plata? O sea, le hubiese saciado su necesidad quizás temporal, pero no la necesidad eterna. Una necesidad que solamente puede ser saciada por la vida del Hijo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pedro en ese momento tenía los bolsillos llenos? Por eso a veces es necesario pasar por algún tiempo donde decimos, che, la verdad que estoy crocante. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese tenido un mal día? ¿Cuántos tuvieron alguna vez un mal día? Oh, si le cuento, madre mía. ¿Le traigo la lista? Lo tengo registrado. ¿Qué hubiese pasado si este hombre que recibe un milagro y puede recibir la eternidad de Dios a través de la vida de Pedro, qué hubiese pasado si hubiese tenido un mal día? Por eso es necesario que los hijos de Dios no tengamos malos días. Hay circunstancias que tenemos que atravesar y si tenés un mal día, convertirlo en un buen día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos una mesa donde ya no se sirve lo temporal, donde las personas no se vienen a servir de tu mal humor o porque tuviste un mal día, sino que sos una mesa espiritual donde las personas pueden comer, pueden ver y pueden comer a Cristo en tu vida. Y esto es lo maravilloso, es entender que el pan de vida habita tu vida. Vos mismo comenzás a ser un pan de vida. Y donde vas, ¿sí? Las personas pueden decir, qué lindo, por acá pasó Rosita, por acá pasó Martita, por acá, todos. No sé por qué Martita, Rosita, tenemos todo acá, ¿no? Por aquí pasó Pablo, qué maravilloso, vino y nos cambió el ambiente. Porque Pablo es bueno, porque Martita es buena, no, porque pudieron comer de lo que portaban. Entonces cuando llegás a un lugar, ese lugar comienza a ser un ambiente donde hay una mesa natural, pero hay una mesa mucho más atractiva y es la mesa espiritual que está en tu vida. Vivimos tiempos violentos, ¿sí? Por eso a veces vivimos con malos días, ¿eh? Te toca un mal día. Por eso es necesario convertir los hijos de Dios, necesariamente reconcilian todo con Él, por lo menos dice la palabra esto. Entonces el día tiene que ser reconciliado a través de tu vida. Los ambientes tienen que ser reconciliados a través de tu vida. Porque vivimos en tiempos violentos. Habitamos un mundo donde las personas que nos rodean están gobernados por la violencia y la impulsividad. Acabo de inventar una palabra, me parece, pero no importa. Está bien, bueno, gracias. Comen de lo que tenemos, ¿sí? Le tiramos, no sé si alguna vez estuvo apurado y le decís, coman, es lo que hay, ¿sí? Sobre todo después de la fiesta, ¿vio? Que comemos todo comida usada, que uno dice, por favor, no hay que tirar la comida, ¿no? Pero se hace tanta comida que uno ya por varios días come comida usada y uno dice, basta. No puedo más mezclar sanguchitos con ravioles al tuco y asado frío, ya basta. Ya, basta ya. Gracias, Pedro. ¿Está aprobada el agua? Vivimos en tiempos violentos y en el mundo que habitamos y las personas que nos rodean están gobernadas por lo impulsivo, por lo temporal, por el enojo, por los sentimientos. Mire, esto lo he hablado pastoralmente. Las cosas de Dios no pueden ser medidas por lo que siento. A veces como pastor decir, y yo siento que... No. Lo que siento lo guardo, lo tiro, porque lo de Dios no es lo que siento. A veces lo que siento no es lo que Dios quiere, pero tengo que hacer su voluntad. Y en esta va a ser la contrariedad que a veces los hijos de Dios tenemos. Yo siento y creo que tengo que hacer algo, pero Dios me está haciendo actuar de otra manera. Siempre que vivamos por sentimientos, nos vamos a equivocar. Los sentimientos tienen que ser gobernados por Dios necesariamente. Y en este mundo que nos rodea, ¿sí?
Vivimos, dijimos, en un tiempo violento, las personas están violentas, los que nos rodean están violentos y hay violencia en nuestros pensamientos. ¿Cuántos tienen? Yo no quiero hacer esta pregunta, pero la tengo que hacer. Por favor, Señor, tené misericordia de aquellos que no dicen la verdad. ¿Tiene pensamientos violentos alguna vez? Relatos salvajes, una pavada. ¿Vio esa película? Véala, es muy interesante. Va a encontrar bastante malas expresiones porque las malas palabras no existen, pero malas expresiones a morir. Pero es una muy buena palabra. Eso son personas gobernadas por los sentimientos, por lo impulsivo, por el entorno, y nosotros muchas veces estamos de la misma manera. Pero cuando miramos a Dios con el deseo de conocerlo más, no solo obtenemos algo de Él, porque el problema es que a veces miramos a Dios, observamos a Dios, queremos conocer más a Dios con el deseo de obtención, de obtener no la vida de Él, sino cosas temporales. Miramos a Dios no solo para obtener cosas temporales. Jesús, lo repito siempre cuando hablamos de este tema, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, todo lo demás está garantizado. ¿Sí? Para el cumplimiento del propósito de Dios, todo está garantizado. Si tu vida está incluida en el propósito de Dios, al propósito de Dios no le falta paz, no le falta salud, no le falta tiempo, no le falta economía. El problema es que a veces no estamos en el propósito de Dios, sino que estamos en nuestros propios propósitos o haciendo el propósito de Dios a mi manera. ¿Sí? Como decía el gran apóstol Frank Sinatra, a mi manera. ¿No? Él era el que cantaba a mi manera. Sí. Y nosotros muchas veces hacemos lo de Dios a nuestra manera, como quiero, como me parece. Yo creo, o lo peor de todo, que a mí ya esa palabra me manifiesta. Sí, me agarra, cuando dice, yo siento, no, ese yo siento es poner yo lo he sacado de mi vocabulario, el yo siento. Yo siento frío, siento calor, nada más. ¿Ok? Nada más. Lo de Dios no puede ser por sentimientos. Cuando miramos a Dios con el deseo de conocerlo más y no con el deseo de obtención de algo temporal. ¿Por qué? Porque lo temporal en el propósito de Dios no falta, está full. ¿Sí? Lo temporal para el propósito de Dios se impulsa y va a ser full, quédese tranquilo. Vivimos en un mundo violento, nuestros pensamientos son violentos, nuestra manera de reaccionar. Yo me doy cuenta que muchas veces vivo violento dentro, ¿no? Hablo solo, discuto. Y después me doy cuenta que las cosas que suceden no son como yo pensaba. Porque uno siempre tiene un pronóstico tremendo o catastrófico de algo que pasa, ¿no? Sentimos un ruidito en el motor, se fundió. Hubo un bajón de luz, se va a cortar. ¡Pará! Sentimos un ruidito en el fondo, alguien entró a casa. ¿Vio? Siempre somos catastróficos en nuestros pensamientos. A veces yo lo digo en broma, pero lejos de ser un luz y sal, vienen las personas y te dicen, no, me duele la cabeza. Vamos a orar. Las señales que siguen a la iglesia son sanidades y milagros. ¿Sí? Están en el propósito de Dios, no quita sanidades y milagros, están incluidas. No predicamos para sanidades y milagros, predicamos a un Cristo y a un Cristo crucificado, eso dice la palabra. Pero las sanidades y los milagros son parte del movimiento de la iglesia en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra nos vamos a enfermar y va a suceder sanidades y milagros. ¿Está acá? No caminamos por sanidades y milagros. No somos seguidores de señales. Este es un problema de la iglesia actual, que seguimos señales. Acá no siento la presencia de Dios, me voy a ir a otro lado. Entonces nos vamos al Circo du Soleil, que nos maneja más los sentimientos y las emociones. Entonces acá está Dios. Entonces somos emocionados. Las emociones a un costado. Tenemos que entender que lo de Dios no son emociones. Y que tampoco somos seguidores de señales. Vamos a ir a Toronto porque está sucediendo tal cosa. Vamos a ir a tal... No. La iglesia produce señales, no sigue señales. Esta es una realidad que tenemos que entender. Entonces, entendiendo que lo de Dios siempre
va a ser producir señales, milagros, prodigios, pero nuestra voluntad tiene que ser hablar lo correcto, predicar a Dios, ser una mesa intencional donde las personas puedan comer del Cristo, del pan de vida que habita en tu vida y en mi vida. Por eso vivimos en un mundo que vive en caos. Nuestra mente a veces vive de manera violenta y tenemos pensamientos violentos y después nos damos cuenta que no eran tal. Pues siempre tenemos un pronóstico de la realidad demasiado pesimista. Pero cuando vamos a las Escrituras, la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien, tiene planes de bien para con nosotros. Si usted me acompaña a Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11, yo lo voy a leer en la NBI, me gustó esta versión, usted puede leerlo en cualquier versión, va a encontrar exactamente lo mismo. Jeremías 29, 11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Esta versión no habla de pensamientos, habla de plan. Dios ya planificó algo para tu vida. ¿Sí? Él tiene pensamientos de bien. Dice que somos hechura suya, hechos para buenas obras, no para hacer cosas buenas, para buenas obras. Y las buenas obras no son cosas buenas, es la voluntad de Dios para con tu vida y para con mi vida. Es incluirnos en el movimiento de Dios en esta tierra. Es en el crecimiento del reino de Dios ya implantado en esta tierra, pero que está en tu vida. Tiene que crecer en tu vida, crecer en tu familia, crecer en tu matrimonio, crecer en los tuyos, para después que pueda crecer como iglesia, como casa de Dios. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entendamos, Dios estaba hablando a un pueblo cautivo, unos escapados, otros cautivos. Ahora, estaban cautivos por no hacer la voluntad de Dios. No estaban cautivos por hacer la voluntad de Dios, estaban cautivos por no hacer la voluntad de Dios y por moverse por sentimientos, por decir y elegir entre lo de Dios y lo que me gusta a mí. Por eso leemos con este entendimiento. Porque yo conozco los planes. Ustedes están viviendo mal. Dios estaba diciendo esto a través del profeta. Ustedes están viviendo mal, pero yo tuve planes de bien. O sea, mis planes fueron buenos para sus vidas. Ustedes tomaron la decisión de vivir mal, pero mis planes siempre fueron buenos para con ustedes. Plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Claro, cuando lo leemos de este lado de la cruz, para nosotros ese futuro y esa realidad es un presente continuo. Es una realidad presente y se llama Cristo en nosotros. Ese es el futuro. Por eso los hijos de Dios no decimos, lo mejor está por venir. No, lo mejor ya vino para nosotros y en esta vida tiene que manifestarse. Porque cuando estamos en el propósito de Dios, lo mejor de Dios tendrá que manifestarse a través de los hijos. Por eso la Escritura dice, ¿sí?, que la creación toda está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Esta es una realidad y este futuro para el pueblo de Dios era una realidad presente y se llama Cristo para nosotros. Es una realidad. Su pueblo estaba en cautividad, pero Dios tenía para ellos otra realidad. Ellos estaban viviendo la realidad que eligieron. Porque pesó más lo que querían que lo que debían. ¿Se entiende esto? Pesó más lo que ellos quisieron hacer a lo que Dios había preparado para ellos. Si vamos al huerto del Edén con Adán y Eva, pesó más lo que a ella le parecía cuando ella beba el fruto, porque ellos podían comer de todo, menos de un fruto. Dios había sido claro con esto. Y ella va y toma un análisis. Después vino Adán y no dijo, oh, ¿qué hiciste? No, también comió con él.
O sea, no es que la culpa es de Eva, es porque a veces culpamos al enemigo. Pero la decisión, el enemigo no obligó a comer a Eva y a Adán, sino que ellos mismos tomaron la decisión y vieron, dice la Escritura, epa, caramba, esto parece bueno para obtener conocimiento, para ser igual a Dios. Esta es la realidad de la humanidad, el Dios de esta humanidad es el hombre. El príncipe es Satanás, pero el rey o lo que idolatra este mundo es al hombre. Pesó más lo que querían que lo que debían en Dios, porque sus planes parecían mejor que los de Dios. ¿A cuántos alguna vez le parecieron los planes? A mí, yo he pasado tiempo que decía, yo tengo un plan mejor. Yo sé que Dios quiere que haga esto, pero a mí me parece que Dios no está tomando en cuenta esto y aquello. Si no se vuelve un poco crítico. Bueno, el pueblo de Dios vivía en cautiverio, no porque Dios había diseñado un cautiverio para ellos, sino que era consecuencia de las malas decisiones que habían tomado. Dios le dio la plenitud en esa tierra prometida donde es tipo y forma de Cristo, una tierra donde no faltaba ni comida, donde abundaba todo, donde todo estaba provisto, ¿sí? Nos habla de la vida de Cristo. Ellos trataron de vivir e imitar los pueblos que habían perecido. Esto es parte de la realidad en el mundo. Siempre tratamos de seguir cosas que no funcionaron. Pues sus planes parecían mejor que los de Dios. Y bueno, ahí la pusimos a la pobre Eva, eligiendo lo que quería, que Dios había prohibido. Hoy hemos mejorado esta desobediencia. Se vino picante el pastor. Hoy Ezequiel mejoró esta desobediencia, porque sería algo loco, ¿viste? Dejarlo de Dios e irme a buscar lo mío, cuando tengo este entendimiento de que lo de Dios es mejor que lo mío. Los planes de Dios son mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor, lo dice la palabra. No es mucho mejor, es lo que necesitamos. No es mejor lo de Dios que lo mío, no, por supuesto que es mejor, pero es lo correcto, lo justo. Los hijos de Dios vivimos guiados por el Espíritu de Dios. Hemos mejorado esta desobediencia. No busco lo que quiero fuera de Dios. Hoy los hijos de Dios buscamos lo que queremos en Dios. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Es buscar lo que yo quiero, a pesar que sé que no es de Dios, pero lo busco en Dios. ¿Sí? Porque soy un hijo amado, porque Él me ama, me aprecia y me quiere, porque he entendido que sus planes son mejores que los míos. Entonces lo que pido, sabiendo que no es de Dios, pero esfuerzo lo de Dios en Dios. Hemos mejorado esto de buscar las cosas fuera de Dios y ahora buscamos lo que quiero en Dios. Muchos hijos de Dios están interesados y déjeme humanizarlo a Dios. Podemos humanizarlo a Dios. Él mismo se revela como Padre, nos presenta un hijo perfecto. Vamos a humanizar un poco de lo de Dios a causa de entender un poquitito más. Muchos hijos de Dios están interesados en recibir una palabra, una profecía de parte de Dios para saber qué voy a recibir de Dios. O sea, quiero que se me revele lo que voy a recibir de Dios en esta tierra. ¿Cuántos tienen curiosidad de lo que vamos a recibir? Yo me encantaría saber lo que voy a recibir mañana. Esto es parte de nuestra naturaleza, quiere conocer y saber. No, lo interesante sería en Dios poder conocerlo más para estar seguro que, a pesar de pasar por tiempos de problemas, de que nos falte algo, de enfermedad, saber que Dios tiene planes de bien, que es un tiempo, es limitado y es algo que Dios ha puesto allí para manifestar su gloria y su poder. Tenemos que cambiar nuestra mente y nuestro entendimiento. Si no, algo va a salir mal y vamos a estar tristes, y algo va a salir bien y vamos a estar contentos. Y el bien y el mal van a estar sujetos por las cosas que suceden. Los hijos de Dios estamos gozosos en Él, confiados en que puede suceder algo, ¿sí? Se pinchó una rueda, se rompió el coche, se me trabó la cerradura, pero Dios está en control de todo. No me puede amargar una cerradura.
a una rueda o una rotura o algo que sucede en mi vida, aunque muchas veces esto gobierna nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Muchos hijos están interesados en recibir, dijimos, algo que nos revele lo de Dios en esta tierra. Saber qué vamos a recibir, qué cosas maravillosas el Padre tiene para mí en esta tierra. Y ahora vamos a humanizar un poco a Dios. Más el interés del Padre es mostrarnos quién somos. El interés, ayer el pastor Miguel hablaba del interés, ahora vamos a hablar un poco de eso. El interés del Padre es mostrarnos quién somos en Él. No quién soy yo, no, es quién soy yo en Él, porque yo fuera de Cristo soy un desastre. Mi vida fuera de Cristo, yo muchas veces lo pienso, digo, ¿qué hubiese pasado si Él no estaría gobernando mi vida? ¿Qué hubiese pasado si mis padres no me hubiesen predicado? Quizás en los tiempos donde agarré la cortada, ¿qué hubiese pasado con mi vida? Mas el interés del Padre es mostrarnos quién somos en Él, qué diseñó para nuestras vidas. Este es el interés de Dios, que podamos ver en Él qué diseñó para nosotros. ¿Qué Él dijo que seríamos? Esto sería interesante como hijo. Señor, ¿qué diseñaste para mi vida? Yo entiendo que Dios no está buscando la mejor versión de Ezequiel, está buscando la mejor versión de Cristo en Ezequiel. Y esto es lo maravilloso, que Dios tiene un Cristo para ser transmitido a través de tu vida, con tus cualidades, con tu carácter, con tu vocabulario, con tu manera de ser. Dios no busca clones. ¿Estamos acá? Dios no busca clones. Dios nos diseñó completamente diferentes para que el Cristo que ha depositado en tu vida se manifieste de una manera diferente a la mía. Porque el Cristo que está en tu vida se va a manifestar distinto al Cristo que está en mi vida. Porque se manifestará con tu carácter, con tus cualidades, con lo que Dios te ha precargado. Dios no busca clones, no busca que yo esté imitando a alguien. No, Dios busca potenciar lo que ha puesto en tu vida para manifestarse a través de ello. Él te dirá cómo llegar a ser lo que Él dijo que serías. Esto es lo que Dios tiene que revelarnos a tu vida y a mi vida. Porque a veces queremos ser para poder encajar. Y esto nos ha pasado a todos. Queremos encajar en un grupo de amigos y bueno, cambiamos el vocabulario, la manera de vestir. Queremos encajar en un grupo y bueno, quiero encajar en un grupo de motoqueros y tengo que comprarme una moto. Quiero encajar en corte y confección, bueno, tendré que comprar tela, hacer algo. Quiero encajar en un grupo deportista y bueno, hay que empezar a comer saludable, hay que volvernos fitness, así se dice, Sofi, fitness. Tremendo. Él nos mostrará el camino para reencontrarnos en Él, para ser hallados en Él. Y el mundo pueda vernos en Él, pueda verlo a Él en nosotros. Esta es la intención de Dios. Lo que Dios te va a mostrar es lo que diseñó para tu vida, para que el mundo pueda ver la mejor versión de Cristo en vos. Esto es lo que Dios está interesado. Este es el interés de Dios. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Este es el plan de Dios, estar en Él, ser hallados en Él y ser visto en nosotros. Él tiene que ser visto en nosotros. Conce hablaba en el seminario, lo mencionábamos el domingo anterior, y ella nos hablaba que fuimos creados en Cristo. Y no debemos pasar por alto el en, porque la palabra, cuando vamos buscando en Cristo, vamos encontrando que dice muchas veces en Cristo. Y va cambiando, ¿no? No somos seguidores de Cristo, Cristo está en nosotros. No seguimos a Cristo para portarnos bien. Él está en mí y la manera de vivir será su manera. Será la mejor versión de Cristo a través de tu vida.
2 Corintios capítulo 5, verso 19, nos habla de que fuimos reconciliados para reconciliar. Somos una mesa de pan de vida. Somos una mesa de reconciliación. Pues Dios estaba en Cristo, nuevamente, reconciliando al mundo consigo mismo. Esto lo hemos leído muchas veces. Dios estaba en Cristo, reconciliándolo todo con Él. Hay una intención de Dios en la vida de Cristo para reconciliarlo todo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente, lo hemos hablado muchas veces, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Somos una mesa de reconciliación. El que come del pan de vida que está en tu vida, el que come del Cristo, de la mejor versión de Cristo a través de tus cualidades, puede reconciliarse con Él. Por eso no solamente el día, no solamente la familia, nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos de bien. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Por eso dice la palabra que estamos gobernados por la mente de Cristo. Necesariamente tiene que haber una intención en nuestra vida, un impulso a pensar como Él. Porque lo primero que hacemos cuando nos levantamos es pensar como yo quiera. Pero hay que sintonizar la vida a la sintonía de Dios, permitir que Él gobierne. Por eso la palabra dice siempre menguar para que Él crezca. Hay un maravilloso mensaje. Y no hay que perder los tiempos verbales. Dios estaba en Cristo reconciliando todo. Qué tremendo, hoy no está Dios en Cristo, quizás reconciliándolo todo. Hoy está en nosotros. Hoy el Cristo que está en nosotros está reconciliándolo todo con Él. Y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios estaba en Cristo y hoy el Padre y el Hijo y el Espíritu está en tu vida impulsando lo de Dios para reconciliarlo todo. No solamente tu vida, sino todo lo que somos. Mis sentimientos tienen que estar reconciliados con Dios. Dejamos de experimentar la vida a través de los sentimientos. Mis sentimientos están gobernados por Dios. Mi vida, lo que pienso, mi mente está reconciliada con Dios. Lo que soy, mis pensamientos, mis decisiones. El pueblo de Dios estaba cautivo por tomar sus propias decisiones que creyeron que eran las correctas y eran mejor que las de Dios. Este es el tiempo donde los hijos de Dios tenemos que entender que sus intenciones son perfectas sobre nosotros. Claro, a veces lo vemos con ojos humanos y decimos, tuve que pasar por esto para entender lo de Dios, y a veces sí. Por eso yo aprendí a orar y a pedirle a Dios, decirle, Señor, haceme entender las cosas. Vos hacémelo entender que yo lo voy a hacer. Porque ¿sí? Hay una palabra que dice que Él envía al profeta a la casa del alfarero, lo hemos hablado también muchas veces. Y dice que el profeta miraba, Dios lo mandó a mirar. Y el alfarero estaba haciendo una vasija, se le malogró y no la tiró, sino que la aplastó y la volvió a hacer nuevamente. Y Dios le decía, yo no podría hacer lo mismo con mi pueblo. Era lo que le estaba diciendo Dios aquí. Le estaba diciendo, muchachos, esta es la vida que ustedes eligieron. Yo siempre tuve pensamientos de bien. Siempre tuve pensamientos de bien, nunca de calamidad. La calamidad la están viviendo por haber tomado malas decisiones. Y a veces lo que vivimos no es culpa del enemigo. El enemigo está viendo a quién puede devorar fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. La iglesia vive en una libertad de decisión. Vamos a corregir esto, ¿no? La iglesia tendría que vivir en el pensamiento y la intención y el impulso de Cristo. Después, ¿sí? Lo que nos pasa diariamente es resultado de las decisiones que tomamos. Dios estaba en Cristo y hoy está en nosotros. Por eso decimos que es nuestra realidad presente. Él está hoy en nosotros reconciliándolo todo. Y nos dio este ministerio, nos ha transformado en una mesa, de una mesa natural a una mesa espiritual. Lo que tiene que ser encontrado en tu vida tiene que ser lo de Dios. No ya más intenciones, no ya más impulso, no malos entendimientos ni pensamientos. Para un mayor
entendimiento. Dios no está interesado que mires sus manos para ver qué puedes recibir de ella. El interés del Padre es que veamos su rostro, humanizamos, dijimos que vamos a humanizar un poco a Dios. Que veamos su rostro, ¿qué es mirar su rostro? Cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué hace? Uno lo mira. Y de afuera dice, mira, este está enamorado de este cachivache. Y el enamorado uno ve y dice, y pasa lo mismo con los vehículos. Uno ve su coche y es el mejor del mundo. Uno ve su moto y pasa el de afuera y dice, esa porquería, anda a venderla, por favor. Regalala, prendela a fuego. Y uno reniega con esa moto y dice, ay, pero yo la amo. ¿No amamos las cosas? Y sí, las amamos. Tenemos esos sentimientos. Le ponemos nombre a los vehículos. Bueno, estas son locuras de los hombres. El interés del Padre es que veamos su rostro. Cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto nos habla del rostro de Dios, nos está hablando de conocerlo a Él. Intentar conocerlo. Cuando yo estoy enamorado de alguien, busco conocerlo, busco verlo. No me conformo simplemente con haberlo visto, sino que trato de conocerlo. El interés del Padre es que veamos su rostro para saber quién es. Y allí, bueno, nos hablaba ayer el pastor Magallanes de los hombres, nos hablaba de la confianza. ¿Cuándo confiamos? Cuando conocemos. Nadie confía en algo que no conoce. Confiamos en lo que conocemos. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos en Él? No es quién soy yo, quién mi familia me diseñó o qué yo pienso, sino quién somos en Él. Fuimos creados en Él. Esto no lo tenemos que olvidar. Fuimos creados en Él. Y ser hallados en el Hijo corporativo. ¿Cuál es el Hijo corporativo? Esto es el Hijo corporativo. El Hijo está en mi vida, pero esto se llama Hijo corporativo. Somos el cuerpo de Dios, somos la iglesia, ¿sí? Somos esa comunidad, esa casa que manifiesta lo de Dios. El pastor Miguel ayer nos hablaba del interés de Pablo de transmitir la buena noticia a los hermanos de Filipo. La intención a través de su carta era fortalecer la buena noticia, transmitir, corregir, para que la buena noticia sea vivida, sea experimentada, sea una realidad, no sea una noticia, no sea solo un mensaje, sino que era una vida en la gente de Filipo. Esa era la intención. Ayer el pastor Miguel nos hablaba de la intención de Pablo. Hoy hablamos de la intención de Dios, es el título de esta prédica. Pero esta era la intención de Pablo, que el evangelio sea transmitido, predicado de una manera correcta. La intención de la iglesia de los hermanos de Filipo era que la vida de Cristo sea manifestada. La intención de Pablo y la intención de los hermanos de la iglesia de Filipo, los filipenses, sea manifestada. La intención de Dios era que la intención de Dios era la intención de Pablo y la intención de los hermanos de Filipo. La misma intención era lo de Dios. Lo de Dios estaba siendo transmitido por Pablo y por los filipenses. Y para poder ser una mesa de reconciliación de Dios, Él nos ha dado superpoderes. ¿Cuántos creen que tienen superpoderes? Yo creo que tengo superpoderes. Cuando era chico lo pensaba, pero bueno, ahora lo compruebo. Dios nos ha dado superpoderes. Claro, en la política los superpoderes son para hacer lo que quiero. ¿Sí? Dios no nos ha dado superpoderes para que yo pueda hacer lo que quiera. Me ha dado superpoderes para hacer lo de Dios. Decile al de al lado, te voy a molestar, decile al de al lado. Si no, no soy un pastor, si no digo esto, decile al de al lado, Dios te ha dado superpoderes. Veo a algunos enamorados que dicen, Dios te ha dado superpoderes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pablo le escribe a Timoteo y podemos ver el amor, la paternidad, el cuidado en Pablo, ¿no? Me acuerdo de tu fe sincera. ¿Dije el texto? Sí. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 5. Me acuerdo de tu fe sincera
pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvo llena tu abuela Loida y tu madre Eunice. Timoteo había comido de una mesa espiritual. A veces pensamos que Timoteo comió de la mesa espiritual que le servía a Pablo. No, en la mesa de Pablo estaba perfeccionando lo que había recibido de su madre y de su abuela. Su madre y su abuela, a pesar de su mamá tener un padre pagano, de tener un esposo pagano, pudo ministrar todo el tiempo a Timoteo desde muy joven una mesa espiritual. Había comido de una mesa saludable. Mi pregunta es, ¿tu familia está comiendo de una mesa saludable a través de tu vida? Dios está sirviendo la mesa en mi vida para que mi familia, mi esposa, los míos puedan comer. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llena tu abuela Loida y tu madre Eunice. Mi cabeza está peleando con la versión que leo siempre, perdón. ¿Qué va a ser? Es así, es lo que tocó. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Había una mesa espiritual la cual había comido y hoy él mismo era una mesa espiritual. Una mesa que podía ser ayornada por la mesa de Pablo. Él podía comer de una mesa porque había sido ministrado por mesas correctas, a pesar de que el ambiente quizás no era el adecuado. ¿Sí? Había ahí un matrimonio que tenía, el papá de Timoteo tenía muchísimos dioses, no uno, muchísimos dioses. Pero la madre, o sea, su padre servía una mesa todos los días, pero su madre sirvió una mesa correcta. ¿Sabe qué? El hijo comió de la mesa indicada. Por eso no es una competencia, es servir la mesa indicada. Es ser lo verdadero en medio de lo falso. No estamos aquí para exponer lo falso, estamos para hacer lo verdadero. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse las manos. 7. Acá vienen los superpoderes. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Cuando tengas miedo, recordate que Dios no lo puso en tu vida. Esto es algo que obtuvimos con la naturaleza caída. El temor, la incertidumbre. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En otra versión dice autocontrol. Dios nos ha dado el poder, amor y autocontrol y disciplina. Amor y autodisciplina. Claro, cuando tenés amor, posiblemente te puedas controlar. Cuando no hay amor, el control simplemente va a ser un mérito propio y a veces se te va a volar. No sé a cuánto se le vuelan los pájaros de la jaula, pero bueno, eso es parte de que la jaula la hemos puesto nosotros. Entonces, claro, cuando se llena de pájaros la jaula revienta y los pájaros vuelan. Dios nos ha dado el superpoder del amor. Y este amor se manifiesta en control, en autodisciplina, en poder controlar lo que no tiene que salir y no es de Dios, para que no se manifieste lo que no es de Dios. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Le estaba diciendo Pablo, amado, sos una mesa. Sos una mesa, no te niegues a la mesa que te ha sido servida por tu madre, por tu abuela y por mí. No te avergüences ni de nosotros, porque en este momento estoy en prisión, decía Pablo. No te avergüences de mí porque hoy estoy en prisión. El mismo Pablo entendía que la prisión era temporal. No te avergüences de mí porque estoy en prisión. Vos predicá la palabra, vos extendé el reino de Dios. Sé una mesa espiritual. Punto número 1, y ya terminamos. Mire, tengo 2 puntos solamente. Y ya me quedé.
Punto número 1, fuimos elegidos. Segunda de Timoteo, ahí un poquito más adelante, perdón, un poquito más atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Bueno, tómelo como quiere, más adelante o más atrás, haga lo que quiera. Es segunda de Timoteo 1:1. Yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, no era por voluntad propia, fue voluntad de Dios. Pablo tenía ganas de hacer otra cosa. La intención de Dios la intención de Pablo era matar a los cristianos. Le encantaba. Claro, no vemos esta versión de Saulo. Pero Saulo, la mejor versión de Saulo era matar a los cristianos y lo hacía perfecto. Y todo el mundo lo aplaudía por esto. La mejor versión de Dios en Saulo fue transmitir el evangelio, fue amar a la iglesia, no fue perseguirlo. Y por esto no fue aplaudido, por esto fue perseguido. ¿Sí? Por hacer lo que quería fue aplaudido, por hacer lo que Dios quería fue perseguido. Dios nos ha elegido con un llamamiento santo. Pablo la tenía clara. Dios me eligió para esto. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe de Cristo Jesús. ¿Para qué fue enviado Cristo? ¿Para qué fue enviado Pablo? Para hacer una mesa espiritual. La mesa que él servía era una mesa de persecución. Era lo que él quería hacer, era por lo que lo aplaudían. Pero había un llamamiento santo. Fue roto Saulo para transformarse en Pablo y para hacer la mesa correcta. Fuimos elegidos. Mi hermano, mírate al espejo y decí, fui elegido para esto. Dios te diseñó desde antes de la fundación del mundo para hacer una mesa espiritual. Elegí la mejor ración para servir. 2, los cuidados del Padre Espiritual. Ahora hablamos de los que vienen, de la mesa que tenés que ser, de la mesa que hemos recibido, pero de la mesa que tenemos que ser. Segunda de Timoteo es un poco más lejos, 1:2. 1:1 leímos, 1:2. 1:1, fui elegido para esto, para servir una mesa espiritual, la cual no se me aplaude, pero que Dios me ha elegido. Segunda de Timoteo 1:2, le escribo a Timoteo, mi hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Maravilloso. Yo si soy Timoteo le hubiese dicho que me mande plata. ¿Usted qué hubiese pedido? Lo tiene al apóstol Pablo orando por usted, que me mande plata, un auto, y lo que necesito son pasajes para viajar. Unas buenas vacaciones. Pero no, Pablo servía la mesa correcta y le pedía a Dios que le dé lo que necesitaba, porque lo temporal, si era parte de la voluntad de Dios, iba a haber pasajes, iba a haber auto, iba a haber casa, iba a haber recursos. Porque Jesús mismo decía, busquen el reino de Dios, todo lo demás será añadido, porque al reino de Dios no le falta nada. Lo que Pablo pedía para su hijo espiritual no eran solo los cuidados de este padre, era clamar para que Dios le dé gracia, misericordia y paz. Y este tiene que ser el deseo de nosotros como papá, como abuelos, como tíos. Señor, que puedan recibir gracia, misericordia y paz. Porque en la gracia, la misericordia y la paz, que es una persona y es Cristo y habita en nosotros, no le falta nada. Póngase de pie. ¿Sabe que le falta a la gracia, a la misericordia y a la paz? Nada. Le puede faltar lo que yo quiero, porque ahora hemos perfeccionado el buscar fuera de Dios lo que yo quiero, ahora lo buscamos en Dios lo que quiero. Pero lo que quiero no puede ser buscado en Dios. Tengo que buscar lo que Dios me ha diseñado a buscar, porque lo de Él es bueno, es agradable y es perfecto. Salgamos del temor. A veces hacemos las cosas por temor, ¿sí? Este es un tiempo donde a veces hacemos cosas por temor, por miedo a lo que va a pasar. No. Usted es un hijo de Dios. Su vida está garantizada, sus recursos están garantizados. Lo que tiene está garantizado. Podemos perder, podemos ganar cosas. Pero si estamos en la voluntad de Cristo, a la voluntad de Cristo no le falta nada. No le falta paz, no le falta salud, no le falta recurso. Y si la voluntad de Dios necesita pasajes, va a tener pasajes. Y si necesita un auto, va a tener un auto. Pero todo va a estar
es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios es que me tome una semana para descansar, y será, oh gloria Padre, será también. Porque a la voluntad de Dios no le falta nada. La mesa espiritual que era Pablo, la mesa espiritual que sos vos, tenés que tener en mente y en tu corazón la intención: Señor, a mis hijos no quiero que les vaya bien. Sí, queremos que les vaya bien humanamente, pero lo correcto es que tengan gracia, misericordia y paz. Porque si tienen gracia, misericordia y paz, les va a ir bien. No hay duda que les va a ir bien. Y en la vida van a tener y se van a sentir completos. Y en la vida les va a faltar y se van a sentir completos. En la vida todo le va a sonreír y se van a sentir completos. Y el día que alguien los traicione, si están llenos de gracia, misericordia y paz, van a decir: lo traicionaron al Señor, no me van a traicionar a mí. ¿Sí? Sigo adelante. Porque se van a sentir completos. No se van a sentir incompletos porque alguien los traicionó, porque alguien los desilusionó. ¿Usted quiere hijos que estén bien solamente cuando tengan algo? Yo quiero hijos que estén en Dios, porque Dios será el bien para ellos, cuando tengan y cuando no tengan. Cuando pasen por momentos de enfermedad, por momentos de dolor o por momentos de bonanza. Porque la historia en la vida nos ha enseñado que muchos padres que han dado todo a sus hijos han muerto en accidente, han caído en drogas, porque no se sienten completos. Lo tienen todo, desde chico lo tuvieron todo, tuvieron sirvientes, tuvieron dinero, tuvieron comida, tuvieron lo que quisieron, pero se sintieron incompletos. Tenían necesariamente que buscar algo más. Hay personas que son ricos y hoy toman un revólver para salir a robar. Y uno dice: estamos todos locos. Lo tiene todo y está robando. Necesita emociones. Hoy las personas necesitan que algo llene su vida vacía. Pueden tenerlo humanamente todo, puede faltarle todo. Por eso, mi querido hermano, tenemos que imitar la vida del apóstol, que fue una mesa de condenación, pero Dios lo convirtió a la fuerza en una mesa de bendición. Una mesa donde podía ser comido el mismo Cristo. Esta mesa tenemos que imitar. Tenemos que ser una mesa donde pueda ser servida la gracia, la misericordia y la paz. Gracia, misericordia y paz. Este superpoder que es el amor. Todo esto es una persona y se llama Cristo. Los frutos del Espíritu se manifiestan en la vida de aquellos que están habitados por Cristo. No son mis frutos, son los frutos de Dios a través de la vida de sus hijos. Por eso, mi hermano, en esta mañana descansemos en Él. Dios no te dio espíritu de temor. No, pero pastor, un estudio me salió mal. No, pastor, pero me está doliendo la cintura. No, pastor, pero me fue mal en esto. No, pastor, el país que vivimos está... No. Descansemos en Él. Él no nos ha precargado con un espíritu de temor. El espíritu de temor tiene que desaparecer. Seamos una mesa de gracia, misericordia y paz. Para esto necesitamos un superpoder y es el amor. El amor, la gracia, la misericordia y la paz es una persona. Es Cristo habitando en la vida de sus hijos. Es Cristo habitando en la vida corporativa de la iglesia. ¿Qué le parece si mientras suena la música y nuestros hermanos comienzan a cantar, podamos cerrar nuestros ojos y usted pueda decir: Señor, esta es la mesa que quiero ser? Elija la mesa de dónde comer. Aprendamos a apagar el televisor cuando no estamos comiendo de la mesa correcta. Y esto no es un llamado a no mirar televisión, es un llamado a comer de la mesa correcta. A veces la mesa incorrecta será cerrar la relación con alguna persona y poder acercarme cuando esa persona pueda comer de la mesa que tengo para servir. Somos una mesa de gracia, misericordia y paz. Y para esto hemos sido dotados con un superpoder. Y ese poder es el amor.